La historia más extraordinaria jamás contada no comenzó en un pesebre en Belén. Comenzó siglo antes en las páginas del Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios inspiró a numerosos profetas a pintar el retrato anticipado del Mesías que iba a llegar. Como un tapiz divino tejido a través de generaciones, estos hilos proféticos crean una imagen tan detallada que cuando Jesús finalmente apareció en la escena de la historia, su identidad era inanegable, no se podía negar para aquellos con ojos que verdaderamente podían ver en el mundo espiritual. Bienvenidos, saludos, te habla el pastor Otoniel Fonti. Hoy vamos a explorar las profecías del Antiguo Testamento sobre la vida de Jesús. Para mí es un placer poder compartir contigo estas enseñanzas maravillosas. Soy pastor en Puerto Rico y una de mis pasiones más grandes es el amor por Jesús. Es presentarte a Jesús y que lo puedas comprender, lo puedas estudiar, lo puedas analizar, puedas tener una relación y una experiencia con Él. Hoy te invito a que abras tu corazón y que entiendas estos principios tan poderosos que te van a ayudar a ver a Jesús desde una perspectiva diferente. No sabes cuánto me gustaría saber de ti, conectarnos contigo, así que llámanos, escríbenos, comunícate con nosotros a través de los diferentes medios que tenemos, las redes sociales, simplemente para mantenernos en contacto. Estamos aquí para servirte y espero que te enamores algún día de Jesús, tanto como yo lo estoy enamorado de Él. Cuando nosotros estudiemos en el día de hoy, vamos a descubrir cómo en el Antiguo Testamento vemos las profecías acerca de su llegada y que no es simplemente un preludio al Nuevo Testamento, sino un testimonio poderoso y preciso de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Grandes escritores y pensadores han demostrado estadísticamente que realmente nadie, solo Jesús, podía cumplir con todas las profecías. La realidad es que la probabilidad de que cualquier hombre pueda cumplir, dice algunos estudiosos, con tan solo de las 8 profecías principales, es uno en qué sé yo cuántas millones de personas. Así que ponte a pensar, estas estadísticas, que algunos dicen que para tú poderlo visualizar, sería como cubrir el estado de Texas con monedas de plata hasta 2 pies de profundidad, marcar una de ellas, mezclarlas todas allí al fondo y pedirle a un hombre con los ojos vendados que encuentre esa moneda específicamente en su primer intento. Así de complicado sería que mucha gente o que alguien cumpliera con tan solo, oiga bien, 8 de las profecías principales. Y Jesús no solo cumplió 8 de esas profecías, sino más de 300 de ellas. Las profecías mesiánicas no son meras coincidencias ni interpretaciones retrospectivas forzadas. Son el plano divino revelado progresivamente a través de la historia que encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Son el ADN espiritual que identifica, ¿verdad?, sin distinción o sin poder equivocarnos al auténtico Mesías entre todos los que trataron de demostrar que eran o de los falsos pretendientes. Hoy vamos a examinar 5 categorías principales de estas profecías mesiánicas, las que hablan del linaje y el nacimiento de Jesús, sus características y ministerio, su sufrimiento y su muerte, su resurrección y exaltación, y finalmente su reino eterno. En cada caso vamos a contemplar la precisión asombrosa con que cada una de estas antiguas palabras se hicieron carne en la persona de Jesús. Cuando hablamos del nacimiento y de su linaje, la primera promesa mesiánica aparece en el momento más oscuro de la historia humana, inmediatamente después de la caída del hombre. Dios declara a la serpiente que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los teólogos llaman a este verso bíblico, le llaman de una forma muy complicada, el protoevangelio. Es el primer destello del evangelio en las Escrituras. Esta profecía inicial establece el conflicto que habría por la eternidad hasta que Cristo viniera y que iba a definir la historia humana y apuntaba hacia un descendiente de Eva que era y que sería el que redimiría todo lo malo que había ocurrido. Aunque herido, últimamente aplastaría la cabeza a la serpiente. En la cruz Jesús fue herido en el talón, pero a través de esa misma herida, Él infringió la herida mortal sobre Satanás, aplastándole la cabeza. A medida que avanza la revelación bíblica, el linaje del Mesías se va estrechando progresivamente y vendría a través, dice la Biblia, de Abraham. Dios declara, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
También vemos en Isaac, no en Ismael, sino en Isaac, dice, será llamado de ti descendencia. En Jacob, por ejemplo, no en Esaú, sino a través del hijo menor, como Dios declaró, de Jacob vendrá el que dominará. Cuando miramos también en Judá, dice la Biblia que de entre los 12 hijos de Jacob, de la tribu real, no sería quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Génesis capítulo 49, el verso 10. David, finalmente, la casa específica, Dios declara hacia David, tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de ti, tu trono será estable eternamente. Cuando miramos, si podemos llamarle así, de forma respetuosa, este embudo mesiánico se estrecha con cada generación, definiendo con creciente precisión el canal humano específico a través del cual Dios enviaría al Redentor. Cuando Mateo abre su evangelio con la genealogía de Jesús, no está simplemente proporcionando información histórica, está documentando el cumplimiento meticuloso de estas profecías que habían llegado en el pasado. Ahora, quizás la profecía más conocida sobre el nacimiento de Jesús viene de Isaías, donde él declara, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta extraordinaria predicción o profecía de un nacimiento virginal se cumplió literalmente en María, como lo declara en el libro de Mateos. La ubicación específica del nacimiento también fue profetizada por el profeta Miqueas. Él declaró, pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oiga bien, no Jerusalén, no Roma, no Atenas, sino la pequeña aldea de Belén, exactamente donde Jesús nació siglos después. Si seguimos en esta cronología, nos damos cuenta, por ejemplo, que incluso el momento del nacimiento del Mesías fue proféticamente anunciado. Daniel recibió una cronología específica y Daniel declara, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Esto es algo muy importante. Esto es algo muy enigmático dentro del calendario, interpretado como semanas de años, en un total entonces de 483. Esto apunta con precisión asombrosa al tiempo en que Jesús comenzó su ministerio público. Esta precisión cronológica explica por qué la expectativa mesiánica estaba en su punto máximo de ebullición en el primer siglo. No es coincidencia que el Nuevo Testamento comience con las palabras en el libro de Gálatas capítulo 4 diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Así que Jesús cumplió con todo esto de forma específica. Pero miremos su naturaleza divina, su carácter, el ministerio de Jesús. El Antiguo Testamento contiene unas cosas increíbles y maravillosas acerca del Mesías, que sería simultáneamente humano y también divino. Isaías lo describe como un niño nacido y un hijo que nos es dado. En otras palabras, humanidad, pero también como el Dios fuerte y como el Padre eterno. Es impresionante cuando vemos todas estas comparaciones. En el libro de Salmos, capítulo 110, se presenta el ministerio en la pluralidad de Jesús. Es una cosa maravillosa y se muestra la pluralidad divina. Jehová dijo, a mí, Señor, siéntate a mi diestra. Y Jesús mismo usó este texto para desafiar a los fariseos sobre la identidad del Mesías, señalando que David llama Señor a su descendencia, indicando que el Mesías sería mayor que David a pesar de ser su hijo. Siglos antes de que los teólogos cristianos formularan la doctrina de la Trinidad o la naturaleza dual de Cristo, los profetas ya habían sembrado estas verdades en semillas que iban a florecer completamente en la persona de Jesús. Ahí lo vemos claramente. También su unción y su poder fue profetizado. Isaías profetizó sobre la unción especial del Espíritu que descansaría sobre el Mesías. Isaías profetizó, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová.
Esta profecía se cumplió visiblemente en el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu descendió sobre Jesús como paloma. Es impresionante. El ministerio del poder sobrenatural del Mesías también fue anunciado. Dice la Biblia que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Isaías 35. Estas exactas manifestaciones caracterizando el ministerio de Jesús, quien citó específicamente estos pasajes para validar su identidad mesiánica ante los discípulos de Juan el Bautista. Pero no tan solo eso fue profetizado, también su mensaje y su método. Incluso el método de enseñanza del Mesías, los profetas lo dijeron de antemano. Decía la palabra del Señor: abrirá su boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Salmo 78, una profecía que Mateo identifica explícitamente como cumplida en la enseñanza de la parábola del Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 13, el verso 35. La naturaleza de su ministerio sería marcadamente diferente de los líderes religiosos convencionales de aquellos tiempos. Las profecías decían: Él no contenderá ni voceará, y nadie oirá en las calles de su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Esta gentileza y compasión contrastante se manifestó constantemente en el acercamiento de Jesús a los marginados y a los quebrantados. Qué impresionante. Su entrada triunfal también fue profetizada con una precisión sorprendente. Zacarías el profeta dijo en una ocasión acerca de la entrada del Mesías en Jerusalén: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Jesús organizó deliberadamente su entrada a Jerusalén para cumplir esta profecía, instruyendo a sus discípulos exactamente dónde encontrar el animal y qué hacer al encontrarlo. Era un acto simbólico, pero que tenía implicaciones teológicas profundas y políticas. Estaba declarando que su reinado mesiánico era de una manera muy diferente. Era uno que evocaba paz en lugar de revolución militar, como muchos esperaban. También en el Antiguo Testamento se profetizó acerca de su pasión y de su muerte. Cuando miramos el capítulo más profético del Antiguo Testamento sobre el sufrimiento del Señor, lo vemos en Isaías 53. Se le conoce como el siervo sufriente. Dice la palabra del Señor que fue despreciado y rechazado, despreciado y desechado entre todos los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Manteniendo, dice la Biblia, malentendido en su misión, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido vicariamente, dice la Biblia. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue el siervo voluntariamente silencioso. Proféticamente dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como se profetizó, fue ejecutado injustamente. Como dice la profecía, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Como dice la profecía, fue enterrado con los ricos. Dice la Biblia, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esta profecía, esto fue escrito, oiga bien, aproximadamente 700 años antes de Cristo, y se cumplió con precisión escalofriante en la pasión de Jesús. Si Isaías 53 hubiera sido escrito después de la crucifixión, lo consideraríamos como un relato histórico impresionantemente preciso, no una profecía. Pero de antemano se había establecido lo que iba a ocurrir y Jesús cumplió con cada una de ellas. Aún los detalles de su traición fueron también profetizados en el pasado. Fíjate que la Biblia dice que el traidor sería un amigo cercano. Y dice la palabra del Señor, aún mi hombre de paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía pan,
alzó contra mí el calcañar. El precio exacto que pagarían por él también fue profetizado. En Zacarías dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. El destino del dinero también se profetizó en el pasado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al alfarero. Ponte a pensar. Estos detalles específicos se cumplieron meticulosamente en la traición de Judas y en su posterior remordimiento cuando arrojó las monedas en el templo, dinero que luego se usó para comprar el campo del alfarero, donde se pensaba y se echó eventualmente a Judas. Qué impresionante. También la crucifixión detallada. Siglos antes de que la crucifixión fuera inventada como método de ejecución por los persas y perfeccionada por los romanos, David describió proféticamente los horrores físicos que el Mesías iba a experimentar. Por ejemplo, las manos y los pies perforados. Salmo 22 que dice, hondarán mis manos y mis pies. La intensidad de la sed que él tendría. Dice Salmo 22, mi lengua se pegó a mi paladar. También dice, en mi sed se me dieron de beber vinagre. También se profetizó la exposición pública. Decía la palabra del Señor en Salmo 22, contar pudo todos mis huesos. Todo el mundo lo vio. La ropa que se sortió, que se jugó suerte por ellos. Salmo 22 que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El corazón roto de Jesús también se profetizó en el libro de Salmos capítulo 22. Como agua he sido derramado y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Una descripción médicamente precisa de la muerte por la crucifixión, donde el corazón literalmente se rompe. Esta precisión microscópica, estas profecías nos deben asombrar. David experimentó espiritualmente en el Salmo 22 lo que Jesús iba a experimentar físicamente en la cruz siglos después. Esto no puede ser una coincidencia. Las palabras que Jesús pronunciaría en la cruz también fueron profetizadas. Por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo declaró Jesús y eso fue profetizado en el libro de Salmos. Su última declaración también fue anticipada. En tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 31, palabras que Lucas registra. Oiga, esto no pudo haberlo inventado cualquier persona. Las escrituras no solo predijeron los eventos externos de la crucifixión, sino también la experiencia interna de nuestro Señor Jesús. Todo lo que Él iba a vivir y sufrir durante todo ese tiempo. Por supuesto, también las profecías de la resurrección. Mientras se habla de las profecías del sufrimiento y de su muerte, también brillan estas palabras poderosas, donde la Biblia dice, por ejemplo, en Salmo 16, que su cuerpo no verá corrupción. Profecías que demuestran que el Señor se iba a levantar. En Oseas dice y declara que al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, hablando acerca de ese cronograma de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando miramos y nos damos cuenta, vemos como en el libro de Mateo también se nos hace referencia al tiempo que estuvo Jonás en la ballena o en el pez grande, donde al tercer día fue como que resucitara. A través de todas las escrituras observamos cómo en el libro de Salmos una y otra vez vemos que Jesús es entronado a la diestra de Dios el Padre, poniendo todos sus enemigos por estrado de sus pies. Observamos también cómo se derramaría el Espíritu Santo sobre sus discípulos en un momento dado, como lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, cumpliendo la profecía de Joel, donde decía que en esos tiempos se derramaría de su Espíritu. Y por supuesto, oiga bien, las profecías del reino eterno de Jesús, ese reino que no va a terminar. A través de todos los tiempos nos damos cuenta, como profeta Isaías, por ejemplo, decía, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Daniel también vio el dominio, la gloria y el reino de los pueblos, de las naciones que vendrían y que serían puestos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente a través de todos los tiempos se profetizó desde el inicio hasta lo que es el reinado de nuestro Señor Jesús. Este reinado universal poderoso comenzó con la gran comisión en el libro de Mateo capítulo 28.
y continúa expandiéndose durante todo este tiempo. Cuando miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Jesús cumplió con cada profecía, con cada detalle, de manera tal como ninguna otra persona lo podría cumplir. Porque yo te doy hoy todo este resumen histórico, profético de la vida de Jesús. Porque no debe quedar duda en ti en el día de hoy. No debe quedar duda que todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Si cumplió todo lo que se prometió en el pasado, cumplirá lo nuevo. En el libro de Isaías dice que vendrá cielo nuevo y tierra nueva. En el libro de Ezequiel nos habla que vendría un tiempo de gloria, de victoria y de poder. Ezequiel 47, donde veremos la prosperidad de los pueblos, la transformación por causa de lo que ha salido, el agua viva que ha de salir del templo. Hablando acerca de la vida de Jesús y lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Jesús inauguró ese templo, Jesús inauguró ese reino y tú y yo tenemos que completarlo durante esta temporada. Y tenemos que vivir creyendo en el nombre poderoso de Jesús, en su cumplimiento de sus promesas. Cada una de estas profecías nos provocan a nosotros el fundamento mesiánico y nos da la seguridad de que sus palabras son ciertas y son verdaderas. Es mi oración en el día de hoy que tú seas inspirado para entender en esta hora que Jesús cumplió con todo lo que prometió y que todo lo que todavía falta lo cumplirá de la misma manera que cumplió con todo lo que se había establecido. Hoy es el tiempo de tu creer. Hoy es el tiempo de tú declarar las Escrituras. Hoy es el tiempo de tú entregarte a Él y creer en el nombre de Jesús, que es el Mesías prometido. Te bendigo en el día de hoy y le pido a Dios que esta palabra te inspire a estudiar más acerca de la persona de Jesús y que realmente puedas ser parte del reino que Él está estableciendo durante todo este tiempo. Que todo esto te inspire a adorarle y a servirle, porque Él es el Mesías prometido. Te bendigo en el nombre de Jesús.